Hola profesor, mi nombre es Arce Verónica. Yo le voy a hablar sobre cuáles son las leyes más importantes en el marco normativo de la seguridad e higiene laboral. Tenemos la ley 19.587 que me habla sobre la seguridad e higiene laboral con sus decretos vinculados, como por ejemplo el decreto 351/79, el decreto 1338/96, el decreto 911/96 que habla sobre la construcción y el decreto 617/97 que habla sobre las actividades agrarias. Luego también tenemos la ley 24.557 que fue creada en el año 1995 que me habla sobre los riesgos en el trabajo y tiene el decreto vinculado 170/96 que trata sobre planes de mejoramiento. Aparte de estas leyes, tenemos la ley 26.773, tenemos el decreto 1694/2009 y el decreto 472/2014. ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Correa Karen y yo le voy a estar hablando acerca de los objetivos que tienen las leyes que acaba de mencionar mi compañera Verónica. Primeramente, tenemos la ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo. Esta ley fue aprobada en el año 1972 y tiene como objetivo principalmente proteger la vida del trabajador, como así también preservar y mantener su integridad psicofísica. Esta ley previene, reduce, elimina o aísla los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y también estimula y desarrolla una actitud positiva con respecto a la prevención. Luego tenemos la Ley 24.557 sobre el riesgo del trabajo. Esta ley fue aprobada en el año 1995 y tiene como objetivo reducir la siniestralidad por medio de la prevención. También repara los daños ocasionados, incluyendo la rehabilitación del trabajador. Esta ley promueve la recalificación y la recolocación del trabajador damnificado y también promueve la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención. Gracias. Bueno, hola, mi nombre es Macarena Vasconcelos y yo les voy a hablar de los actores del sistema de riesgo de trabajo. Uno de los actores son los trabajadores. Los derechos de los trabajadores son trabajar en un ambiente sano y seguro, conocer los riesgos de su trabajo, capacitarse y informarse sobre las medidas de prevención, contar con una ART, saber cuál es su ART y recibir equipo de protección personal de acuerdo a su trabajo. Y si el empleador no cuenta con ART, el trabajador tiene el derecho de denunciarlo en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Si sufre un accidente, el trabajador tiene que saber cuál es su centro de salud, cuál es su centro de salud el que le corresponde. La ART tiene la obligación de contar con una asistencia inmediata, brindarle traslados y si de lo contrario, si no cuenta con la ART, el empleador tiene la obligación de brindarles prestaciones dinerarias y médicas. Y si si fallece el trabajador, tiene un servicio de sepelio y prestaciones dinerarias. Las obligaciones de los trabajadores son cumplir con las normas de seguridad e higiene, denunciar ante su empleador o RT algún accidente de trabajo, comunicar a su empleador o RT o a la superintendencia de trabajo cualquier situación de riesgo, participar de capacitaciones de salud y seguridad, utilizar correctamente el equipo de protección de trabajo y cumplir con la realización de exámenes médicos. Otro de los actores son los empleadores. Los empleadores son los responsables civilmente de lo que le pudiera suceder al trabajador en el lugar de su trabajo. Es por eso que el sistema de riesgo de trabajo
busca siempre solventar aquello que pueda sucederle al trabajador, ya sea un accidente o una enfermedad. Algunos empleadores optan por el autoseguro. La opción predominante hoy es la ART, que el empleador abone una aseguradora de riesgo del trabajo. Las ART es obligatoria en todas las entidades empleadoras. El sector público nacional, municipal, provincial, esas pueden ser asegurarse. A través del sistema, la responsabilidad civil del empleador le queda ya cubierta y la atención es sin necesidad de acudir a las vías judiciales. Los empleadores también deberán declarar las altas y bajas que se produzcan en su planta de trabajo. Otros deberes, los derechos y las prohibiciones de los empleadores son recibir información de la ART sobre las alícuotas y las prestaciones, así como derechos, deberes y prohibiciones de los empleadores. Los empleadores deben recibir información de la ART sobre las alícuotas y las prestaciones, así como los asesoramientos en prevención de riesgo. Notificar a los trabajadores a qué ART están afiliados, denunciar a la ART y a la Superintendencia de Riesgo enfermedades profesionales que se produzcan en un establecimiento, cumplir con las normas de seguridad y higiene, incluido el plan de mejoramiento, y mantener un registro de siniestralidad del establecimiento. Hola, mi nombre es Alcaraz Ana María y en este trabajo práctico les voy a hablar de ART y SRT. Las ART son las aseguradoras de riesgo de trabajo, pueden estar formadas por trabajadores o por trabajadoras, empresarios o empresarias y tener fines de lucro o no. Tienen como función promover la prevención, ya sea de accidentes laborales o enfermedades profesionales, realizar planes de mejoramiento, controlar que esos planes se cumplan y en caso que el empleador o la empleadora no cumpla con esos planes, realizar la correspondiente denuncia a la SRT. Otro de las funciones que tiene es realizar estudios médicos periódicos a los trabajadores para su control. Las ART cubren todos los que son los accidentes laborales, es decir, accidentes que le puedan suceder al trabajador o a la trabajadora dentro del lugar de trabajo, los accidentes in itinere, que son los accidentes que puede sufrir el trabajador o la trabajadora, ya sea en el viaje de ida al lugar de trabajo o en el regreso a su casa. La ART cubre estos accidentes siempre y cuando sucedan dentro del circuito que el trabajador especifica que debe realizar, ya sea para ir o volver a su hogar. En caso que sea en un lugar extra, ya no lo cubre. Y también otra cosa de las que cubre son las enfermedades profesionales, es decir, las enfermedades que puede tener el trabajador y sean causadas por el trabajo que realiza. Lo que no cubre la ART son los accidentes o enfermedades causadas por causas extras al trabajo y las incapacidades que le hayan salido al trabajador en los exámenes preocupacionales, ¿sí? Es decir, cuando antes de ser contratado, al realizar los estudios, si ya le salió una incapacidad, esa incapacidad no es cubierta por la ART. Por otro lado, las prestaciones de la ART son 3: prevención, que son el plan de prevención, la inspección del control del plan y de las normas de seguridad, los exámenes médicos periódicos a los trabajadores. En especie o lo que son las prestaciones médicas, que hace referencia a la asistencia médica que debe brindarle al trabajador, la provisión de implantes o prótesis en caso que el trabajador lo necesite, el tratamiento de rehabilitación que puede llegar a necesitar el trabajador, la recalificación profesional y, por último, el servicio fúnebre
en caso que sea necesario. Y después la tercera prestación son las económicas, es decir, el pago del trabajador durante los meses que se encuentre con certificado médico por el accidente que sufrió, la indemnización, ya sea mensual o permanente, ¿sí? Depende de la incapacidad del trabajador. En cuanto a los deberes, derechos y provisiones de la ART, tenemos denunciar ante la SRT el incumplimiento de los afiliados, tendrán acceso a toda la información para hacer cumplir la ley de riesgo de trabajo, promover la prevención, informando los planes y programas que se le exige a los empleadores o a las empleadoras, mantener un registro de siniestralidad, es decir, un registro donde estén asentados todos los accidentes o enfermedades profesionales que puedan sufrir los trabajadores, informar sobre la composición del empleador, sus balances o el pago de las alicuotas, ¿sí? Lo que no podrán hacer es fijar alicuotas al azar, tampoco realizar exámenes psicofísicos al trabajador antes de que sea afiliado por el empleador o la empleadora, y no puede rechazar la afiliación de ningún empleador ni empleadora. Bueno, en cuanto a la SRT, podemos decir que es un organismo que está formado por la ley 24.557 y depende de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Este organismo tiene como función u objetivo, mejor dicho, garantizar el cumplimiento del derecho a la salud y la seguridad en la población trabajadora. Y como funciones tiene, primero, controlar el cumplimiento de la ART, asegurar que la ART cubra todo lo que el trabajador necesita, es decir, en caso de accidente, en caso de enfermedad, cubrir la rehabilitación, cubrir el sueldo, todo eso lo controla la SRT. Promover la prevención para asegurar un ámbito o un ambiente de trabajo sano y seguro, imponer sanciones que están establecidas en la ley 24.554 en caso de que la ART no cumpla con algo, controlar el cumplimiento de las normas legales, mantener un registro nacional de siniestralidad o incapacidades, donde esté escrito todos los datos, ya sea del trabajador, la trabajadora que sufrió el accidente, la empresa, el empleador o la empleadora, qué tipo de accidente, el tipo de incapacidad que tiene. Y otra de las funciones es dictar un reglamento interno, administrar su patrimonio y gestionar el fondo de garantía. Esas serían las funciones de la SRT